Te exaltamos, Señor Jesús. Declaramos que solo en ti hay vida en abundancia. Es nuestro deseo acercarnos a tu presencia ahora mismo. Señor, te rogamos que nos llenes con tu Espíritu, que cumplas tu plan en nuestras vidas y que nos cambies conforme a tu imagen para que podamos ser como tú. Hermoso Señor, mi Salvador, segura estoy que todos mis días en tus manos están, cumpliendo tu perfecto plan. Buenos días, querida familia de Casa Cristiana Piedras Vivas. Les saluda Franklin Loaiza. En esta oportunidad, continuando con esta serie de lecturas y comentarios a los diferentes libros de la Biblia, hoy trataremos sobre el capítulo 24 de Segunda de Samuel, el cual constituye el cierre del relato del reinado del rey David, y al mismo tiempo una de las porciones más profundas en cuanto a su contenido teológico. No es simplemente la narración de un error del rey, sino una revelación del corazón humano, de la justicia divina y sobre todo la misericordia de Dios manifestada en medio del juicio. El texto comienza afirmando en el versículo 1, volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Este versículo introduce una tensión teológica importante. Por un lado, Dios es soberano y permite que los eventos ocurran. Por otro lado, el hombre es responsable de sus propias decisiones. En el relato paralelo se menciona la acción de Satanás, lo que nos ayuda a comprender que Dios en su soberanía permite la prueba, pero no es el autor del pecado. Así, el contexto nos sitúa en una realidad espiritual donde la responsabilidad humana y el gobierno divino coexisten. Cuando el rey David ordena el censo, el acto en sí mismo no era necesariamente incorrecto. Sin embargo, la Escritura deja ver que el problema estaba en la intención del corazón. Joab mismo advierte al rey y le dice en el versículo 3, añada el Señor tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son. Más, porque se complace en esto mi Señor el Rey. Este censo representa un desplazamiento de confianza, de depender de Dios a depender de los recursos humanos. Contar al pueblo simboliza el orgullo humano, el deseo de controlar lo que pertenece a Dios y la falsa seguridad en lo visible. Incluso alguien como Joab percibe el error, lo que resalta la ceguera espiritual momentánea del rey David. Este episodio nos enseña que el pecado muchas veces no está en la acción visible, sino en la motivación interna. Es confiar en la fuerza humana en lugar de la fidelidad de Dios. Sin embargo, el siguiente momento revela el verdadero carácter del rey David. La Escritura dice en el versículo 10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David al Señor, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Aquí encontramos una de las claves espirituales del pasaje. Un corazón sensible, David no necesita de ser confrontado externamente. Su propia conciencia, guiada por Dios, lo redarguye. Su arrepentimiento es genuino, profundo y voluntario. Reconoce su pecado como una necedad y clama por misericordia. Luego el profeta Gad le presenta 3 opciones del juicio y David responde con una declaración que revela su entendimiento del carácter divino. En el versículo 14, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos del Señor, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Esta decisión es profundamente teológica. David reconoce que aunque Dios es justo, también es misericordioso, prefiere estar bajo la disciplina divina que debajo de la cruel humana. Aquí vemos una fe madura que descansa en el carácter de Dios, incluso en medio del juicio.
La peste comienza y el juicio se manifiesta con grave severidad. En el versículo 15 dice, y el Señor envió la peste sobre Israel, y murieron del pueblo 70,000 hombres. La magnitud del juicio es impactante y nos recuerda que el pecado tiene consecuencias reales. No solo afecta al individuo, sino que puede alcanzar a muchos. Sin embargo, en medio de esta escena ocurre un momento crucial. En el versículo 16, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel, basta ahora, detén tu mano. Aquí se revela el equilibrio perfecto entre la justicia y la misericordia. Dios permite el juicio, pero también lo limita. El basta ahora de Dios es una expresión poderosa de su compasión. Él no destruye completamente, su misericordia inmediatamente interviene. En este contexto, David intercede con una oración conmovedora en el versículo 17. Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí. David se presenta como un pastor que asume la responsabilidad por su pueblo. Esta imagen es profundamente simbólica y apunta hacia Cristo, el verdadero pastor que daría su vida por las ovejas. Aquí vemos una anticipación del sacrificio sustitutorio de nuestro Señor Jesucristo. Dios entonces da una instrucción específica en el versículo 18. Sube y levanta un altar al Señor en la era de Araúna, Jebuseo. El lugar donde se detiene el juicio se convierte en el lugar donde se debe levantar un altar. Este detalle es clave. El sitio del juicio se transforma en el sitio de la reconciliación. Además, este lugar tiene una carga profética, pues será identificado como el monte de Moriah, donde Dios ha obrado previamente y donde obra el futuro. Cuando David llega a Araúna, le ofrece con todo gratuitamente, pero David responde con una declaración que establece un principio eterno. En el versículo 24, no, sino por el precio que te lo compraré, porque no ofreceré al Señor, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Aquí se define la naturaleza verdadera de adoración. No se trata de lo fácil ni de lo cómodo. La adoración genuina implica sacrificio, entrega y costo personal. David entiende que lo que no cuesta no honra verdaderamente a Dios. Finalmente, el capítulo concluye con una escena de restauración. El versículo 25, y edificó ahí David un altar al Señor, sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. El Señor oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Este versículo encierra una verdad central. El juicio se detiene en el lugar del sacrificio. El altar se convierte en el punto de encuentro entre la justicia de Dios y su misericordia. Los holocaustos representan la entrega total y las ofrendas de paz, restauración de la comunión. En este sentido más profundo, este altar apunta hacia la cruz, así como este lugar. El sacrificio detuvo la muerte. En Cristo el sacrificio perfecto detiene el juicio eterno. El patrón es claro. Donde hay sacrificio aceptable, hay reconciliación. En conclusión, 2 Samuel capítulo 24 nos presenta un recorrido espiritual completo. El censo revela la tendencia del hombre a confiar en sí mismo. El arrepentimiento de David muestra el valor de un corazón sensible. El juicio se manifiesta la justicia de Dios y el altar revela su misericordia. Este pasaje nos invita a examinarnos profundamente. Nos confronta con la pregunta de en qué estamos confiando. Nos llama a vivir en el arrepentimiento continuo y nos recuerda que la verdadera adoración contiene un costo. Pero sobre todo nos asegura que la misericordia de Dios sigue disponible para todos aquellos que se vuelven a Él con sinceridad. Porque finalmente el mensaje es claro, donde hay arrepentimiento, sacrificio y entrega verdadera, la misericordia de Dios siempre prevalece sobre el juicio. Muchas gracias por su atención, querida familia Casa Cristiana Piedras Vivas. Bendiciones.